Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Rocío González, soy manager en Remax Urbe en Valencia y tengo el placer de presentar a Gonzalo Bernardos, que vamos a hablar hoy del webinar de El mercado al rojo vivo como en el 2004. Vamos a hablar de las oportunidades y cómo las vamos a trabajar, ¿no, Gonzalo? Exacto, así es. Perfecto, pues entonces, ya está, mira, están puestas que tenemos. Buenas tardes desde Remax Innova Sevilla. Les comento todas las preguntas, al final se las voy a preguntar directamente a Gonzalo, ¿vale? Vamos a ahora dejar, de hecho me voy a quitar yo para que se quede Gonzalo solamente y al final daremos un tiempo para preguntas y respuestas. ¿Te parece bien, Gonzalo? Me parece genial. Perfecto, pues yo me quito de aquí y continúas tú, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Todas las personas que nos están viendo, o la inmensa mayoría, se acordarán perfectamente lo que fue el año 2004. Los precios de la vivienda subían más del 10%, las transacciones ascendían a más de 800.000, si la memoria no me falla, 836.000, y lo que había era un ambiente de optimismo, incluso de ligera euforia. Para mí, el 2004 fue el último año del boom inmobiliario. El 2005 fue el principio de la burbuja, el 2006 la culminación de la burbuja y el 2007 el último año antes de que explotara definitivamente en el 2008. Desde mi perspectiva, 2025 va a ser bastante similar al 2004. En primer lugar, porque será el primer año en que pasamos de las 800.000 transacciones. Desde 2007, ninguno de los años comprendidos entre 2008 y 2023 hemos visto cómo las transacciones han superado las 717.000, porque el mejor año fue 2022 y alcanzó, exacto, 717.000. Este año, el que pronto finalizaremos, estaremos próximos a las 717.000, porque alcanzaremos alrededor de 705.000, principalmente porque ha habido dos semestres muy diferentes. Un segundo bastante mejor que el primero, sobre todo porque el primer semestre fue normalito. A partir de abril las transacciones aumentan, la presión compradora también lo hace y en consecuencia el mercado va tomando forma. No obstante, mirad, en 2025 nos vamos a encontrar con las siguientes características. Las transacciones, como os he dicho, aumentarán notablemente en un 17% y llegarán a las 825.000, y esto significa que se conseguirá el récord de viviendas usadas vendidas, 725.000, porque ahora, a diferencia de 2004, hay muy poca promoción de viviendas. Si la memoria no me falla, en 2023 se vendieron 79.000 viviendas nuevas y en el 2025, pues posiblemente estaremos alrededor de las 100.000. Son las viviendas que ya están comprometidas desde hace 1 o 2 años. Entonces, ¿cuáles serán los motivos por los que nos encontraremos de que el año 2025 es tan bueno? En primer lugar, porque tenemos una gran creación de empleo. En 2024, y continuará en el 2025, hemos conseguido un récord histórico de empleados. El año que viene volveremos a conseguir otro. Por una sencilla razón, porque la economía española va francamente bien. Los motivos por los que va francamente bien, en primer lugar, es porque está muy adecuadamente especializada. El turismo es la actividad de moda. Si en el siglo XX el petróleo era el oro negro, en el siglo XXI lo que importa es tener disponibilidad para conseguir el oro azul, que no es otra cosa que el turismo. Los patrones de gasto de las familias han variado ostensiblemente, dejan de comprar bienes manufacturados y en cambio cada vez compran más socio. Fijaros un dato que a mí me parece muy elocuente. En 2008, el periodo de vida del automóvil medio en España era 8,4 años. Ahora, en 2023, era
14,2 años. ¿Qué ha sucedido? Alguno de vosotros pensará que es la incertidumbre. No sé qué coche, con qué tecnología comprar. Pero también es que cada vez le damos menos importancia a tener un coche nuevo y cada vez le damos más importancia a los viajes. Fijaros en los jóvenes. La ilusión que se tenía, los que son de mi generación, que son los jóvenes de los años 80 y 90 por tener un coche, era impresionante. Ahora muchos renuncian al coche, van en moto o van en otro tipo de transporte, pero sobre todo lo que no están dispuestos a renunciar bajo ningún concepto es a viajar, a salir, ir de restaurante y a disfrutar desde el primer día como si no hubiera otro. Esto, a nivel mundial, nos favorece muchísimo. Pensar que el turismo en el año 2023 no había conseguido tener a nivel mundial los datos de 2019, pero nosotros sí. Este año nosotros es posible, allí estaremos luchando codo con Francia por ver cuál es el país que más turistas extranjeros tiene. Superaremos por primera vez los 95 millones y volveremos a ser el segundo país donde hay más gasto de turistas extranjeros después de Estados Unidos. El turismo es una actividad de racimo. ¿Qué quiere decir de racimo? Que genera actividad en muchos otros sectores y beneficia notablemente a la economía. Pero no solo es eso, es que en los últimos años recibimos cada ejercicio entre 400 y 500 mil inmigrantes. Estos inmigrantes vienen a trabajar donde nosotros no queremos trabajar y indiscutiblemente hacen que las empresas puedan afrontar un mayor número de actividades, que los empresarios ganen más dinero y contribuyen decididamente a la riqueza del país. Nosotros tenemos un serio problema con el empleo de los españoles. Nunca hemos tenido una tasa de desempleo por debajo del 7,3%. Por eso, en la situación actual, tenemos alrededor de 200.000 puestos de trabajo vacantes. Los tenemos médicos, enfermeras, fontaneros, electricistas, indiscutiblemente en el sector de la construcción. En muchos sectores necesitamos más mano de obra, en algunos calificada, como por ejemplo, además de lo indicado, informáticos, pero también en otros sin cualificar. Y fijaros el dato, nosotros en el último trimestre hemos crecido a un ritmo del 3,4%. El conjunto de la zona euro estará creciendo anualmente alrededor del 0,506. Es decir, estamos muchísimo mejor que la media europea. Finalmente, los fondos Next Generation, 163.000 millones de euros, empiezan a notarse en lo que se denomina gasto público, porque en el último trimestre, tercer trimestre de 2024, crece notoriamente el gasto público derivado de la aplicación de los fondos de Generation a empresas públicas o administraciones. Aún no han llegado de forma masiva a las empresas privadas. Cuando lleguen, eso será una fuente de crecimiento económico adicional. Y increíblemente, para rematar todo y para ver cómo está la economía española, la productividad está subiendo como no lo hacía desde hace más de 2 décadas. En principio, porque cada vez más estamos especializados en servicios de alto valor añadido, lo que se conoce como profesionales artísticos y científicos, que son, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, publicidad, marketing y consultoría y asesorías. Todo esto está haciendo que no solo los prestemos a españoles, sino a extranjeros, y que lo que estábamos lastrados, porque la productividad en el sector servicios era inferior a la productividad en la industria, este lastre parece que empieza a desaparecer, especialmente desde la aplicación al sector servicios de las herramientas digitales. Bien, esta es la coyuntura económica.
y muy favorable. Pero, cuidado, empecemos con la comparación con 2024. ¿Crecíamos mucho? Sí, más del 3%. ¿Teníamos un gran incremento de puestos de trabajo? Sí, indiscutiblemente. Pero cuidado a la manera de crecer. En 2004 lo que hacíamos era crecer a través de la construcción de viviendas. Lo que hacíamos era endeudarse muchísimo las familias para comprar viviendas o para gastos superfluos, y con ese endeudamiento el motor de la economía era el gasto de las familias. Por un lado, gasto de las familias, por otro lado, era la inversión en construcción. Ahora no. Ahora, por ejemplo, durante buena parte del año, el motor del crecimiento ha sido las exportaciones. Ahora no estamos endeudados, al contrario, es el momento, el año 2024 y muy posiblemente el 2025, en que el país vive más por debajo de las posibilidades desde la llegada a la democracia. Por lo tanto, no estamos estirando más el brazo que la manga, como hacíamos en el 2004, sino al contrario, estamos cogiendo y nos sobra manga. Por lo tanto, ¿hay posibilidades en los próximos años de que haya una crisis económica en España por cuestiones del propio país? No. Indiscutiblemente, nunca hay que descartar que una guerra, una batalla comercial o cualquier otro elemento pueda afectar negativamente a muchos países y de rebote a España. Hoy por hoy, a pesar de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo en Oriente Medio, no vemos ninguna posibilidad que haya una crisis significativa en España, sino al contrario. El año que viene, España crecerá aproximadamente, según mi parecer, alrededor del 3%, destacará entre los países de la zona euro porque se añadirá el sector de la construcción, produciendo, ya sea por gasto en infraestructuras, ya sea por algo más de vivienda, una aportación extra al PIB. Entonces, ya tenemos la primera diferencia. 2004 vivíamos por encima de las posibilidades. Ahora, no. Ahora lo hacemos por debajo. 2004 el modelo económico era muy malo. Ahora tenemos un buen modelo económico. En 2004 la productividad no subía. Ahora la productividad, sorprendentemente, porque esto ha pasado de la noche a la mañana, está subiendo significativamente. Por lo tanto, en 2004 empezábamos a ver alguna nube en el horizonte. En la actualidad observamos un cielo claro, clarísimo. En esta tesitura, lo que podemos ver a partir de ahora es, en lugar de solo temas económicos, vámonos más a temas inmobiliarios. ¿Qué son las cosas que pueden hacer que 2025 sea un año extraordinario? Como en un artículo que recientemente he realizado, un año inolvidable. Mirad, la primera, el alquiler está en máximos históricos ahora en las 52 provincias españolas, concretamente en sus capitales. El año que viene sabemos que la gente se morirá, sabemos que pagaremos impuestos y también sabemos que el alquiler seguirá subiendo, porque el gobierno contribuye decisivamente a que el alquiler siga subiendo. Lo hace porque esa medida que hace que si alguien se te declara vulnerable, a ti te cueste muchísimo desahuciarlo, lleva a muchos propietarios a estar en estado de pánico. Y ese estado de pánico les hace que no alquilen viviendas, que no aumente significativamente la oferta. Y la demanda está disparada. Y está disparada en primer lugar porque sobre todo en las grandes capitales ha aumentado la población móvil. En segundo lugar, porque hay muchísimas personas que desearían comprar vivienda, pero que hasta ahora no la han podido comprar y viven de alquiler. Y esto hace que la demanda de alquiler sea muy superior a lo que sería en un escenario normal. Entonces,
Como además la inmensa mayoría que está en un alquiler no se plantea abandonar la vivienda, sino aspira a agotar el máximo tiempo que le permite el contrato, nos tenemos que, aparte de lo indicado anteriormente, la rotación de viviendas disminuye y, por lo tanto, la oferta se contrae. En Barcelona estamos hablando de que hay agencias inmobiliarias que en una coyuntura normal tenían cada mes entre 30 y 40 viviendas para alquilar. Ahora tienen entre 5 y 10, pero la mayoría de estas viviendas, digamos que tienen una habitabilidad bastante mala. Por lo tanto, ¿qué pasa si nos encontramos que la mayoría de las familias jóvenes están en el mercado de alquiler y el alquiler sigue subiendo? Pues lo que pasa es que se plantean muchas por primera vez seriamente comprar, porque están asumiendo que el alquiler es tirar el dinero y están asumiendo que cada vez les será más difícil tener una ubicación buena si siguen viviendo de arrendamiento. Entonces, entramos en el segundo punto. ¿Cuál es la dificultad para coger y adquirir una vivienda? No lo es el pago de la cuota hipotecaria. No lo es el pago de la cuota hipotecaria porque en todas las capitales de provincia españolas nos encontramos que sale más barato para una misma vivienda comprarla y pagar la cuota hipotecaria que sufragar el alquiler. Por lo tanto, pasando del alquiler a la propiedad, la persona que hace ese traslado ahorra dinero. Bien, ¿esto era así en el 2004? No. En el 2004 había mucha menos demanda de alquiler, porque había mucha más parte de las familias que era propietario. En segundo lugar, no había la movilidad de estudiantes, de extranjeros que hay actualmente, no solo en España, sino en la mayoría de los países. Hoy en día, y prácticamente en los últimos 10 años, vivimos un fenómeno que se llama globalización de la población. En el 2004 esto no existía, y mucho menos en la década de los 90. Entonces, el mercado de alquiler sí empezaba a tener problemas un poco más tarde, era debido a la grandísima llegada de inmigrantes. Porque en relación ahora, en aquel 2004, sobre todo en el 2005, incluso llegaban más inmigrantes que en este momento. Algo más, no mucho más. Y eso sí, era la novedad. Porque fijaros que en España, en 1998, extranjeros no llegaban a 700.000. En el año 2010 estaban por encima de los 5 millones. Y en España había habido un gran aumento del número de foráneos en nuestro país en esa época, 98-2010. Entonces, el mercado de alquiler no era un problema, el mercado de la vivienda tampoco era un problema, porque los altos precios que empezaba a haber no lo eran, porque en primer lugar el tipo de interés del Banco Central Europeo estaba en el 2%. En segundo lugar, los bancos estaban siendo muy generosos, especialmente las cajas de ahorro. Y no te hacían las tropelías de darte una hipoteca por el 110%, como hicieron años siguientes, ni hacerte un traje a medida y para ello meterte una hipoteca con cuotas crecientes, pero sí que podías endeudarte a 35, incluso a 40 años, y con ese elevado endeudamiento en el tiempo y con un tipo de interés relativamente bajo, Euribor normalmente más 0,5, conseguías comprar fácilmente la vivienda. No había el problema de la vivienda en los medios de comunicación que tenemos ahora, porque no había protestas, porque prácticamente casi cualquiera que tenía dos salarios se podía comprar relativamente con facilidad una vivienda. Entonces, como podéis ver, el escenario es muy diferente en esto.
Precios subiendo mucho, sí, pero con una diferencia de satisfacción de la población. La población estaba satisfecha porque podía cambiar una vivienda por otra y hacer una mejora, porque podía acceder a una vivienda de propiedad, porque la economía iba francamente bien, aunque el modelo fuera desastroso. Pero lo que observábamos es que no había ningún tipo de manifestaciones criticando el turismo o criticando, en este caso, que es inasumible el alquiler y difícil la generación del suficiente dinero para comprar una vivienda de propiedad. Bien, y vosotros os plantearéis si, vale, lo que nos encontramos es que la vivienda en régimen de propiedad me permite pagar una cuota hipotecaria menor que el importe del alquiler. Vale, pero ¿y el ahorro necesario para comprar una vivienda? Bien, aquí tenemos un fenómeno que interviene más que nunca. Esta intervención de más que nunca se llaman los padres. En España ha cambiado mucho del 2004 hasta ahora. En el 2004 los que tenían más renta era la franja de edad entre 45 y 64, que es la que ha tenido casi siempre más renta. La siguiente eran los 30-45. La siguiente, los jubilados. Y los últimos, los de 16 y 29. Vale. Ahora no. Ahora los que tienen más renta en España son los jubilados. También más riqueza. Entre otras cosas, porque han cobrado herencias. Y entre otras cosas, porque al cobrar herencias, una parte de ella es bienes inmuebles que han subido mucho en los últimos 30 años, a pesar de lo mal que ha ido el mercado inmobiliario entre el 2008 y el 2013. A pesar de ello, si cogemos y hacemos una mirada 30 años atrás, España es uno de los países donde el precio de la vivienda ha subido más entre los desarrollados. Entonces, lo que vamos a ver es trasladar parte de esta riqueza desde padres y abuelos a hijos y nietos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que la abuela ha avanzado la herencia a la madre para que la hija compre el piso. Yo tengo muchos conocidos que el padre o la madre le han hecho un préstamo entre particulares al hijo para darle el dinero que, en este caso, le permita comprar la vivienda porque le sirve para pagar ese importe que no le financia el banco. Y recordad, en las autonomías más caras, si yo compro una vivienda a 300.000 euros, me cuesta 340.000 esa vivienda. Si en este caso cojo y le añado, pues un impuesto de bienes inmuebles del 10%, unos gastos de gestoría, unos gastos de registro, unos gastos de notaría, todo esto, como mucho, me llegaría a 340.000. Por ahí estaría. Entonces, claro, si esa vivienda el banco solo me da 240, que es el 80%, necesito 100.000 para financiar. Una parte los puede tener el hijo, pero 100.000 no los tiene completos. La otra parte los pone el padre. Hay otros que te dicen que ellos están dispuestos a financiar al hijo, pero no a la nuera. Y por eso dicen, yo te pongo dinero, pero yo me pongo en la compra de esa vivienda. Yo compro el 30% y pongo el dinero, tú compras el 70% y lo que haces es pagar la cuota hipotecaria. Esto lo vamos a ver de forma masiva. Y atención, atención, lo mejor de todo esto es que esta demanda que vamos a ver de forma masiva y que son de jóvenes, esta demanda no solo va a durar un año, sino que va a durar bastante más. Mirad estos datos. Datos para aquellos que tienen menos de 44 años. Es decir, los jóvenes, porque para mí alguien que tenga 40 sigue siendo joven. Las cosas han cambiado. Los 40, los 40 de ahora son prácticamente como los 30 de 30 años atrás. Y los 50 de ahora es como los 40 de 3 décadas atrás. Entonces, en esta tesitura, mirad, en 2007, el
75% de las familias que tenían entre 30 y 44 años había comprado una vivienda. Ahora solo es el 56%. Entre 16 y 29, de los que estaban independizados, había comprado una vivienda el 59%, ahora el 29%. Esto es lo mejor. De todo lo que os voy a contar, lo que ahora os voy a relatar, sin duda es lo mejor. ¿Por qué? Porque mirad, si yo considero que hay unas condiciones financieras equivalentes al 2007, que os seré sincero, espero que no, porque se hicieron muchas barbaridades, el número de hogares que querrán comprar una vivienda y podrán será de 1,5 millones. Si considero unas condiciones financieras más restrictivas, como las del 2023, me quedo con 1 millón. Pero fijaros lo siguiente, ¿cuántas viviendas hacemos cada año? Pues si yo cojo y me voy al 2004, pues estaría haciendo un poquito más de 600.000 viviendas. Si ahora yo me voy a 2025, si se inician entre 140 y 150.000, serán muchas, porque en los últimos años no hemos pasado ninguno de las 110.000. Entonces, sobre estas 150.000, es que si miramos que todos los años se hacen 150.000, tendríamos 8 años para coger y eliminar la demanda embalsada. Pero no os lo creáis que se elimina así como así, porque como llega más población, esa población también querrá comprar. Como personas que han accedido a la primera vivienda, a la de primer acceso a la propiedad, lo que te dicen es que al cabo de unos años quieren una vivienda más grande, mejor situada y con más estancias exteriores. Entonces, esos también serán demanda. Por lo tanto, tenemos una expectativa que podemos decir que el año 2015 será muy bueno, que el año 2016 también lo será y que no me extrañaría que en los años siguientes esa tendencia pudiera continuar. Porque lo que estoy indicando hay otros elementos que están francamente bien y que realmente los planetas se han puesto en consonancia para dar el mejor escenario inmobiliario que podríais soñar. Mirad, ¿qué pasará con los tipos de interés? Os lo cuento. Ahora tenemos un 3,25 al tipo principal de interés del Banco Central Europeo. Tendremos un 3% a finales de año, diciembre, 2,75 enero y o en marzo o en abril, 2,5. Pero atención, atención, a vosotros, agentes inmobiliarios, ¿os favorece que haya llegado Trump al poder? Muchos diréis, ¿a mí qué más me da? No vivo en Estados Unidos. Pues sí, os favorece. ¿Por qué? Porque Trump va a poner aranceles. Al poner aranceles, va a perjudicar en poquito a algunos sectores españoles, pero sobre todo va a perjudicar muchísimo al principal país europeo que se ha beneficiado de la globalización. Ese no es otro que Alemania. Alemania ya está mal. No crece como nosotros a un ritmo del 3,4 en el tercer trimestre, sino estaba creciendo a un ritmo del 0,2. Pero en el conjunto del año, si nosotros creceremos un 3, Alemania está previsto que descrezca un 0,2. Entonces, ¿qué podemos esperar de cómo reaccionará el Banco Central Europeo? Pues lo normal, cuando Alemania pase de una cama de hospital en planta a la UBI, es que necesita oxígeno, y el oxígeno son tipos de interés menores. Entonces, yo doy por seguro que en primavera estamos en el 2,5 de tipo de interés, pero ni mucho menos descarto
que a finales de año del 2025 podamos estar en el 2%, que en ese caso sería el mismo que en el del 2004. Todo el año estuvo en el 2%. La primera subida de tipo de interés se hizo en el mes de noviembre de 2005, pasándolo del 2 al 2,5, justamente cuando Alemania, que también estaba muy mal en el 2, 3 y 4, se recuperó a finales del 5. Aquí no. Aquí no se ve por ningún lado la recuperación de Alemania. Francia está francamente mal con un elevado déficit público e Italia, pues como siempre, mal también. Y estos son los tres países de Europa más grandes, siendo nosotros el cuarto. Entonces, en esta tesitura, ¿qué va a pasar con los préstamos? Mirad, yo os cuento lo que está pasando con datos del segundo broker hipotecario de España, Trioteca. Hipotecas a tipo fijo para clientes buenos, 1,85 a 30 años. Y te dan hasta el 87,5% del precio de la vivienda, siempre que el precio de la tasación no supere el 80% del importe de compra. Estamos así con un tipo de interés del 3,25. Aquí sí, aquí has de domiciliar, nómina y has de pagar un seguro de vida y un seguro de hogar. Bien, pero estamos ya, las ofertas están con solo nómina, tipo fijo, entre el 2,2 y el 2,35. Algunas entidades el 2,2, alguna otra 2,35. Pero fijaros, el mixto lo tenemos a 1,35 los 5 primeros años y luego Euribor más 0,5 o 0,6 según la entidad. Entonces, estamos teniendo unos tipos de interés ya bajos, pero es que el año que viene lo serán más. A los mejores clientes vamos a darle el 1 durante los 5 primeros años de la hipoteca mixta. Para cualquier cliente va a ser muy fácil tener tipos de interés fijos entre el 1,8 y el 2%. Entonces, en esta tesitura, indiscutiblemente va a haber un gran comprador. Los jóvenes van a comprar viviendas de precios que están más tirando al segmento bajo que al segmento alto, porque quien es el principal comprador del 2025 es la clase media baja. Es decir, el que te compraría en los alrededores de las grandes ciudades, el que te compraría básicamente en las zonas menor céntricas de Lugo, de Huesca, de Cáceres, de Jaén, porque el boom inmobiliario no va a ser solo Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Palma. No, va a llegar a todas las capitales de provincia e incluso a pueblos que lo único que han hecho en los últimos tiempos es ver estructuras a medio construir. Pues estas estructuras a medio construir se están vendiendo de forma masiva. Un amigo mío que opera en Lleida con diferentes fondos ha vendido en lo que llevamos de trimestre, sí, de trimestre, 8 estructuras, más que en los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque el promotor inmobiliario está eufórico. Está en estos momentos vendiendo viviendas para el 2027 y prácticamente no le queda ya nada y no tiene ni concedida en algunos sitios la licencia de construcción. Claro, es lo que os he dicho antes. La coyuntura es inmejorable, no solo para los compradores, para los vendedores de vivienda usada, sino también para los promotores. Para mí, hay dos magníficos negocios en este momento en España. El primer negocio es promover viviendas. El segundo negocio es la compraventa de roulots usadas. Porque desgraciadamente el problema tan fuerte,
tan grande que va a generar el alquiler y la exclusión del alquiler por una mala política del gobierno de las familias más modestas de aquí y los inmigrantes recién llegados, les va a condenar a vivir en habitaciones o incluso en roulots. Volvemos a ver aparecer chabolismo en Barcelona y Madrid. Y es derivado de unas políticas de vivienda que buscan engañar a la población y ganar votos, en lugar de unas políticas de vivienda que lo que buscan es resolver los problemas del ciudadano. Claro, ante esta situación que os he comentado de los bajos tipos de interés, la pregunta que os podéis hacer es, oye, ¿y entonces, en esta coyuntura, qué es posible que hagan los bancos? Pues los bancos, la principal parte de su cuenta de resultados es el margen de intereses. En el margen de intereses, en la altura, que es como si fuera un rectángulo, es la diferencia entre lo que cobro por los préstamos y lo que pago por los depósitos. Cuando bajen los tipos de interés, voy a cobrar bastante menos por los préstamos y solo un poco menos voy a pagar por los depósitos, porque también en el 2023 me subió mucho lo que cobré por los préstamos, pero relativamente poco lo que pagué por los depósitos. Por lo tanto, ahora es la inversa. Pues en ese rectángulo la altura me baja. Entonces, para ganar más dinero que en los años anteriores, solo puedo que aumentar la base. Y aumentar la base es aumentar el número de créditos. Entonces, nos encontraremos que perfiles de clase media baja que el banco rechazaba porque creía que era un excesivo riesgo, van a entrar. Que veremos hipotecas al 85 y al 90% de forma bastante más factible que ahora, indiscutiblemente. Y también que algunos, sobre todo si el cliente es bueno, cogerá y estará dispuesto a dar hipotecas por el 100%, especialmente si en lugar de tener la garantía de una vivienda, tiene la garantía de dos. La histórico que sucede y el que el padre tiene que ser muy consciente de que si no paga el hijo, ha de pagar él, porque si no, esa vivienda que ha puesto en garantía la puede perder. Todo esto hace una cosa muy lógica. Mira, ¿cuál eran las agencias inmobiliarias que mejor funcionaron en 2023? Las que vendían a la clase media, alta y alta. ¿Por qué? Porque los bancos restringieron los préstamos y apartaron de sus hipotecas a la clase media baja, porque tenían pánico a que con la subida de tipo de interés les aumentara la morosidad. No, se quedó la morosidad en el mismo porcentaje en el 23 que en el 22, para sorpresa de los bancos. La explicación es muy sencilla, es que tanto en el 22 como en el 23 había muchísimo empleo. Nadie prácticamente perdió la ocupación y no pudo encontrar otra. Entonces, como consecuencia de esto, el que tenía una agencia inmobiliaria en un barrio humilde de una ciudad de provincias o en los alrededores de Barcelona y Madrid, el 23 fue un año malo. Ahora es la vuelta de la tortilla, la otra cara de la moneda. En el 2025 será magnífico para ellos. ¿Por qué? Porque la clase media baja, los jóvenes, la inmensa mayoría, si no tienen una gran ayuda de los padres, no te van a comprar en Chamberí, ni te van a comprar en el centro de Valencia, ni te van a comprar en los alrededores de la calle Larios de Málaga. No, 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 no. Te van a comprar en Rincón de la Victoria, te van a comprar en Móstoles, te van a comprar en Leganés, te van a comprar en Mollet, te van a comprar en Cornellá. Es decir, estamos observando que ahora las características del mundo es de forma muy diferente. Fijaros que 2023 fue un año raro, porque las transacciones para aquellos que no necesitaban hipoteca subieron en 20.000, pero las transacciones globales bajaron casi el 11%. Aquí no. Aquí, aunque los periódicos, porque les encanta, destacarán todas aquellas viviendas que se venden, mejor dicho, que se ponen a la venta a precios astronómicos, el negocio inmobiliario, el bueno, el fantástico, el maravilloso,
estará en la clase media baja. Y ojo, con estas viviendas que salen al mercado, una cosa es que salgan al mercado, ¿eh? Y otras que se vendan. En Barcelona hay dos localizaciones con precios estratosféricos y que en una son 6 viviendas y que se han vendido por fin después de 6 años, ¿eh? En la otra aún hay un elevadísimo número de viviendas sin vender, porque son precios que o lo compra un futbolista profesional que gana mucho dinero o lo compra básicamente un extranjero que tiene 4, 5 o 6 y que esta es una más. El negocio, para lo que hacen la mayoría de los inmobiliarios, del año próximo es un negocio idóneo, fantástico, maravilloso. Principalmente jóvenes, menores de 40 años, que por fin van a comprar una vivienda. Bien, pero no se acaba aquí las buenas noticias del año que viene. Mirad, una cosa muy curiosa son las compras de extranjeros. Cada vez hay más extranjeros comprando en España. Se compra por varios motivos. En primer lugar, se compra por la jubilación, porque el deseo de muchas personas es jubilarse en un lugar que haga buen tiempo y que le permita estar rodeado de sus compatriotas. Esto se consigue en Mallorca, se consigue en Alicante, se consigue en Málaga y en menor medida también en algunas grandes capitales, aunque no hay la aglomeración de viviendas juntas de la misma nacionalidad como Málaga y Alicante. Pero España está de moda inmobiliariamente y lo que vemos es que en los últimos años cada vez se venden más viviendas. Si la memoria no me falla, del total de viviendas que se venden, aproximadamente el 16% van a extranjeros. De esos extranjeros hemos de diferenciar dos tipos: los que no residen aquí respecto a los que residen aquí. La mayoría de los que residen aquí compra inmuebles baratos, porque son personas que han llegado a trabajar y lo que buscan es mejorar su nivel de vida. La mayoría de los que compran aquí lo compran, como he dicho antes, para retirarse o lo compran como una vivienda adicional que muchos pagan una barbaridad de dinero. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca, 3 millones, 2,5, 1,800, y a veces la ocupan 15 días al año o 20 días al año. Cosas de ricos. Pero, por ejemplo, fijaros que estamos detectando en los últimos tiempos una nacionalidad que está comprando muchísimo y que no salía en el radar. Esa nacionalidad que está comprando muchísimo y no salía en el radar son los polacos. Y los polacos están comprando principalmente en Málaga porque tienen auténtico pánico a Rusia. Creen que pueden ser los próximos en invadir Polonia, los rusos, y en consecuencia buscan una ubicación alternativa. Esa ubicación tiene dos características. Una, ha de servir como una residencia de verano y dos, también ha de servir para emigrar a ella si las cosas van mal. Entonces, España es un magnífico lugar para veranear, es el país más competitivo del mundo en turismo año tras año, según el Foro Económico Mundial del Turismo, pero además está suficientemente lejos de Rusia como para poder sufrir una invasión. Claro, los polacos no se irán a Grecia, o si se van, serán una minoría. ¿Por qué? Proximidad mayor a Rusia de la que tiene en este caso España. Esos dos temas, y sobre todo de una fórmula muy emocional, el segundo, hace que España le esté yendo muy bien. En segundo lugar, también tenemos cada vez más lo que se llama los nómadas digitales, es decir, personas que cogen y se vienen a España a vivir, aunque trabajen
para la empresa de siempre, de Alemania, de Holanda, de Noruega, de Suecia. Porque a la empresa, cuando quieren hablar sobre condiciones de trabajo, le dicen, no hace falta que me subas el sueldo. Lo que quiero es que me dejes trabajar más días en remoto. Y para ellos es una solución idónea. Por ejemplo, situarse en Barcelona, situarse en Madrid, situarse en Alicante, situarse en Málaga, que las 4 ciudades tienen muy buenas rutas en avión y múltiples, y de esa manera, si tengo que estar 4 o 5 días en la sede de la matriz, los estoy, pero sobre todo quiero irme a otro lugar que me apetece mucho. Y España, vuelvo a repetirlo, ya sea en turismo, ya sea en vivienda, está de moda. La consideración que se tiene de España en Europa y en el extranjero es mucho mejor de la que nosotros tenemos a nuestro país. Por eso, este alud turístico, por eso, este creciente número de compras de viviendas de extranjeros. Una tendencia que no va a bajar. Y eso sí, ¿va a afectar a todo el mundo igual? Aquellas zonas que no tengan buenas conexiones por avión, bastante menos. Fijaros que no pongo en la ecuación Canarias. Canarias está demasiado lejos para los que trabajan en remoto, si tienen que ir 5, 6, 8 veces al mes a la sede principal de la empresa. Allí sí que van a tener, por el magnífico clima todo el año, pero no la van a tener en la misma magnitud que la provincia de Málaga, Valencia, Barcelona o Madrid. Y fijaros, otro tema que cada vez va más con los extranjeros. Si yo me voy a los años 80 y 90, las princesas, los príncipes acababan la universidad y se tomaban un año sabático para encontrarse a sí mismos. Ahora ya no sucede eso solo con príncipes y princesas. La clase media española también lo hace, la europea también lo hace. Esto significa más movilidad de la población. La gente coge, se viene a España, se viene a cualquiera de las grandes ciudades o alguna de las pequeñas. Y si se encuentra a gusto, se queda. Atención a los datos de Barcelona. Más del 50% de la población de Barcelona no ha nacido en la ciudad. Aproximadamente el 35% nació en el extranjero. Y aproximadamente el 25% son extranjeros. Esto significa una ciudad cosmopolita, una ciudad donde cada vez más es lo más normal del mundo en cualquier lugar oír hablar idiomas distintos el catalán y el castellano. Y esto indiscutiblemente coge y estimula el mercado de la vivienda. Para que tengáis referencia, esto es un barrio de clase media, barrio de la Sagrada Familia, una parte de l'Eixample, ¿vale? En promociones que estén haciendo en l'Eixample, entre el 60 y el 70% de los compradores son extranjeros. En las que se están haciendo en Málaga, el porcentaje es muy similar. Evidentemente, estaríamos hablando las mejores ubicaciones de Málaga. En Barcelona ya ni eso. Clase media, barrio 60-70%. La mayoría de las promociones inmobiliarias que se hacen en Barcelona van destinadas justamente a este público extranjero. Por lo tanto, lo miremos por donde lo miremos por la clase media alta y alta, lo miremos por los extranjeros, lo miremos por la clase media baja, la principal ganadora del 2025, la principal que comprará el año que viene, va a ser espectacular. Sinteticemos y comparemos con el 2004. ¿Fue un buen año el 2004? Muy bueno. ¿Cómo será el 2025? Muy bueno. ¿Era perdurable lo que se observó en 2004? No. España vivía por encima de las posibilidades y tenía un mal modelo económico. ¿Es perdurable lo que estamos viviendo ahora? Y tanto. La economía española vive por debajo de las posibilidades, el modelo macroeconómico es bueno y además hay una impresionante demanda de reserva almacenada de como mínimo 1 millón de hogares que no había en 2004.
¿Los tipos de interés en 2004 subieron? No, se mantuvieron planos. En 2025 bajarán. Empezarán el año en el 3% y es posible que bajen en el 2%. ¿Había mucho crédito hipotecario en 2004? Sí, porque los tipos de interés eran muy bajos y la banca quería aumentar muchísimo su rentabilidad y habría una gran guerra hipotecaria entre banca y cajas de ahorro. ¿Va a haber guerra hipotecaria en 2025? Por supuesto. Todos los bancos tienen necesidad de hacer beneficios históricos en España por su negocio típico, el de prestar dinero. Y lo más probable es que lo que hagan sea poner la sexta marcha y acelerar en materia de hipotecas. Pensad que en los próximos años muchas hipotecas se van a dar a través de brokers hipotecarios como Trioteca, Idealista, Rastreator y Ahorro, por la sencilla razón de que hay menos oficinas bancarias y esas oficinas bancarias son menos productivas que los gestores hipotecarios. Por cada oficina bancaria, el número de hipotecas mensual que se da es 1,4 por cada oficina bancaria. Y la oficina bancaria muchas veces son 4, 5, 6 personas. Por cada empleado de Trioteca, cada mes da 6 hipotecas. Evidentemente, el empleado de Trioteca está especializado en hipotecas. El empleado de la banca, los empleados de la banca hacen bastantes cosas más que dar hipotecas. Y, sobre todo, cuando vosotros queráis que el cliente tenga las mejores condiciones hipotecarias, no vayáis, no le digáis que vaya a la entidad financiera, decidle que vaya a uno de estos brokers hipotecarios, porque son mayoristas que ofrecen precios de minorista y por lo tanto de lo que se pueden aprovechar. La clave de que el año que viene algunas personas puedan comprar vivienda es coger una buena hipoteca. Y por cierto, aunque ahora los préstamos son a 30 años, la inmensa mayoría veremos el año que viene la vuelta de los 35 y de los 40 años. Finalmente, ¿esto tiene perspectivas de desembocar en una burbuja inmobiliaria? Nunca puedes decir que la burbuja inmobiliaria no se producirá. El que te cuente esto miente, no tiene la capacidad de saberlo. Yo como mucho te puedo decir que va a pasar en el 2025 y en el 2026, puedo intuir algo en el 2027, pero lo que sí que pues, puedo decir es que hoy por hoy no se ven posibilidades de que la banca se vuelva loca. Que se vuelva generosa, sí, loca no. Por lo tanto, que va a haber mucho crédito, más crédito que nunca de los últimos 16 años, sí, que mucha gente que hasta ahora tenía vedado acceder a una vivienda porque no disponía del dinero necesario para coger y comprarla, ahora podrá, porque el banco es posible que le dé a alguno por el 90% del precio de la vivienda, es posible. Y sobre todo, pero sobre todo, el gran factor diferencial con respecto a cualquier periodo precedente es un alquiler en máximos históricos, unas viviendas con una calidad que podemos catalogar como baja, la mayoría, y unos jóvenes deseosos como nunca de salir del barro del alquiler y marcharse al cemento de la promoción inmobiliaria o de la vivienda usada, pero en propiedad. Esto va a dinamizar notablemente el mercado y va a tener unas consecuencias y unas características muy diferentes de lo que hemos observado hasta ahora. Entonces, en esta tesitura, como ya estoy viendo ahora, lo que me dicen los propietarios de agencias inmobiliarias y los agentes es que no hay viviendas. No puedo captar porque no hay viviendas. Respuesta contundente. No es verdad. Si no captas es porque eres malo. ¿Así? ¿Es así? Porque, explicarme,
Si el año que viene se van a vender 825.000 viviendas en total y 725.000 usadas, y las 725.000 usadas es el máximo histórico en España, más que en los años de la burbuja, ¿cómo que no hay oferta? Si no hubiera oferta, se venderían 200, 300, 400. Alguno de vosotros me dirá, claro, pero lo que pasa es que en Idealista duran muy poco. Pues es verdad, porque la gente está como loca por comprar vivienda. Estamos asistiendo a algunos que regatean y después de regatear y ver que otro se lo lleva, le dicen al inmobiliario, pues si cambias de opinión y me eliges a mí, yo en lugar de pagar 280, te pago 300 y a ti te doy 5.000. La gente empieza a coger y a no regatear. Cada vez vemos menos el regateo, porque muchos que regatean la pringan. Esto es un indicio de un boom absolutamente espectacular, de una coyuntura fantástica. Y los portales es verdad, cada vez va a haber menos. Y es verdad que algunos incluso le pueden plantear de no poner en los portales. Porque, por ejemplo, la gran caída de la oferta del alquiler se debe a que ¿para qué voy a ponerlo en el portal? Si lo pongo en el escaparate de mi tienda y vuela en 3 días. Ojo, no es excusa, ¿eh? El año que viene va a haber muchas viviendas para captar. Otra cosa es que seáis capaces de captarlo, que realmente tengáis una estrategia adecuada, una plantilla que está por la labor de captación en lugar de por enseñar los pisos, porque aquí, el año que viene, es que podéis poner un robot a enseñar los pisos. La gente te lo va a comprar igual, diciéndole, aquí es la cocina, aquí es el comedor y aquí es el baño. Es que la demanda está como no la habéis visto desde el 2007. Brutal, espectacular. Y aún estará más el año que viene. Toda la empresa tiene que estar enfocada a única cosa. Captación, captación, captación. E indiscutiblemente, retribuir 3 o 4 veces mejor la captación que el de enseñar un piso, que tiene un valor escaso. A partir de aquí, claro, alguien de aquí nos estará viendo y dirá, oye, entonces, ¿sale rentable meterme en el mercado inmobiliario? Oye, tanto, porque a diferencia de otras ocasiones, si no ocurre algo sumamente inesperado, tienes bastantes años buenos. La ciclicidad del mercado inmobiliario parece que en los próximos años no va a existir y va a existir una parte de ejercicios muy, muy buenos para los negocios inmobiliarios. Entonces, en esta coyuntura, claro que sale a cuenta. Pero si no eres un experto en el mercado inmobiliario, en España mucha gente se lo cree, pero realmente muy pocos lo son, mi recomendación es que cojas una franquicia que te dé este expertise y que te permita desde un primer momento estar a por todas. Entendiendo que estar a por todas beneficiarte de una coyuntura muy buena desde el 2025, no tener que pasar por un periodo de aprendizaje y coger la etapa del boom inmobiliario cuando ya esté prácticamente a la mitad. Alguno de vosotros pensará que esto es como el 2022, porque el 2022 fue un año bueno, nah, muchísimo mejor. Ya lo digo. Aunque las condiciones macroeconómicas son diferentes, aunque la vivienda ahora es un problema, el acceso muy importante, en 2004 no lo era, la euforia que vais a tener el año que viene va a ser muy similar a la que tuvisteis en 2004. Ojo, el problema es que esta euforia no os haga hacer cosas que luego os arrepintáis, porque mucha gente se pasó de frenada
en 2005, 6 y 7. Y pasarse de frenada es empezar a comprar pisos para luego revenderlos. Si esto lo hacéis, hacerlo en un negocio distinto del inmobiliario, es decir, de vuestra empresa, de vuestra agencia. Si mezcláis ambos, la fastidiamos. Hay muchas empresas que al final tuvieron que abandonar la actividad porque el comprar viviendas para luego vender, flipping house, les llevó a que tuvieran rápidamente que cerrar cuando la economía y el mercado inmobiliario se dio la vuelta. En definitiva, felicidades, os espera un año magnífico. Ojalá todos los sectores tuvieran un año como el que vais a tener vosotros. Vais a ganar más por volumen de ventas y por subida de precio. Por volumen de ventas un 17, por subida de precios algo más del 10. Es decir, si lo hacéis normal, habéis de ingresar algo más de un 30%. Y lo bueno es que esto va a continuar. Pero ojo, ojo, ojo. No hay que repetir los errores de 2004-2007. Por ahora no hay burbuja, por ahora los bancos son más generosos pero conservan la sensatez, pero hay que estar ojo a visor. La felicidad permanente no existe y un bono inmobiliario para siempre tampoco. Aprovechemos lo que hay, que sin duda va a ser muy positivo, y estemos muy atentos a cuando esto pueda cambiar y pasar de una etapa de expansión a una de recesión. ¿Posibilidades hoy por hoy que ocurra en el 2006? Ninguna. ¿Que ocurra en el 2007? Improbable, pero aún está muy lejos del 2007. Muy bien, con estas buenas perspectivas, buenas noticias, acabo mi conferencia y ya me quedo para que me hagáis las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tengo aquí algunas preguntas a todos los participantes que sepáis que me pongáis en la zona de preguntas y respuestas vuestras preguntas y yo se las transmitiré a Gonzalo para que él amablemente nos las conteste. Gonzalo, tiene por aquí Tony DM nos pregunta, hola Gonzalo, buenas tardes, muchas gracias por toda la info. ¿Qué opinas de la nueva ley de alquiler temporal que va a entrar en vigor en el 2025? ¿Qué va a pasar con las empresas que alquilan habitaciones? Mira, no lo sabemos muy bien cuál va a ser la nueva ley de alquiler temporal. Lo que en principio parece que está claro es que quien tiene que la posibilidad de alquilar por arrendamiento de temporada debe ser a personas que no tengan la residencia habitual en la ciudad. Por Ujú. lo tanto, si cumples esta norma, sin problemas. Si no la cumples, pues puedes tener algún problema. Ahora, que haya personas que revisen los contratos y miren lo que estás, a quién estás alquilando y cómo lo estás haciendo, pues tengo serias dudas. Aquí los únicos que son implacables en España con las irregularidades, incluso con las no irregularidades, son los inspectores de Hacienda. Y dudo que la manera de actuar de los inspectores de Hacienda pase a los conocidos como inspectores de vivienda. Ujú. Entonces, vamos a ver qué sale. Buena noticia no será, pero también te diré, aquí lo principal es cuándo arreglamos el desaguisado que va a dejar este gobierno. Porque este gobierno, principalmente porque el PSOE ha asumido la ideología de Sumar, lo que está haciendo, como he dicho a lo largo de la conferencia, es intentar ganar votos engañando a la población. Y en cambio, el mercado cada vez va peor. Nadie discute que después de 6 años en el gobierno, PSOE y algo menos Sumar, nos encontramos en una situación bastante peor que la del 2018. Y esto es potencialmente empeorable. Entonces, a partir de aquí, claro, cuando tiene más fuerza el sindicato de inquilinos que la asociación de promotores o de agentes inmobiliarios, pues ¿qué quieres que te diga yo? Todo puede suceder, pero en principio no debería ser muy lesiva. Pero también dijeron, por activa y por pasiva, que en la ley de vivienda
no iba a afectar a los pequeños propietarios y sigue afectado. Por la sencilla Claro, razón que las subidas de precio no las has podido explicar según la inflación, sino que te las ha dictaminado el gobierno. Y a partir de aquí, en diciembre, te ha de salir un índice que lo único que sabemos es que tiene que ser inferior a la inflación para que suba los precios de la vivienda de alquiler en los próximos años menos que la inflación. Y por lo tanto, de lo que dijeron a lo que hicieron, hubo un largo trecho y la sorpresa no fue agradable, sino desagradable. claro. De hecho, hay muchísimos propietarios que con ese miedo en el cuerpo tienen pisos vacíos. O sea, no han logrado motivar, ¿no? Me preguntan aquí, ¿cómo ves el negocio del co-living en Madrid? Yo lo veo fantástico, siempre y cuando el Ayuntamiento de Madrid no te restrinja el alquiler de habitaciones y no te haga una normativa para el co-living. El Ayuntamiento de Barcelona es posible que lo haga. Fíjate qué barbaridad están haciendo. La barbaridad que están haciendo no es otra que coger e intentar regular el alquiler de temporada, ¿vale? A través de una normativa urbanística. Eso es Mm. una salvajada y es completamente ilegal, porque el arrendamiento de temporada es un arrendamiento. Y al ser un arrendamiento se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Y la ley de arrendamientos urbanos es estatal, como lo dejó muy claro el Tribunal Constitucional, que cuando impugnó el control de alquileres que había generado la Generalitat de Cataluña. Entonces, depende mucho donde estés. Yo no creo que el PP haga nada que te vaya a perjudicar al alquiler de habitaciones con espacios comunes, que es el co-living, y lo veo extraordinario, porque aquí hay dos tipos de personas jóvenes. Aquellos que están dispuestos a tener un piso para ellos solos y residir a 30 kilómetros de la ciudad, y aquellos que no. Aquellos que, oye, que no quieren caminar 10 minutos y lo quieren tener al lado del trabajo y los lugares de marcha. Pues estos no se pueden no se pueden alquilar un piso. Han de coger y alquilar una habitación. Y si tú lo tienes bien situado, pues esto va a ser sinónimo del éxito, ¿eh? Se están encobrando ya por habitación con baño compartido por dos, 1.100 euros por habitación en Colivings. Wow, Evidentemente son estancias cortas, 4, 5 meses. Y también, evidentemente, son extranjeros los que los pagan. claro. Y también tienen servicios, ¿no? Este tipo de colibis, limpieza, ¿puede ser o no? En teoría sí, pero realmente la mayoría de los colivings son el típico piso de estudiantes para habitaciones. Mm, Lo único que el coliving, en este caso, los muebles son nuevos, la decoración es más curiosa, nuevos muebles, pero no quiere decir que buenos, son resultones, ¿vale? Y que el comedor, principal espacio común, es algo más amplio. Pero de aquellos que tienes una sala de cine, que tienes una sala de estudio, que tienes otros espacios que son, aparte de un amplio comedor, pues hay bastantes pocos. Por la sencilla razón que cuanto más espacio destines a salas comunes, menos vas a ganar. está claro, está claro. Tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿para cuándo la oferta pública de la vivienda, que ahora es inexistente, puede presionar los precios a la baja? No, no van a hacer ninguna oferta de vivienda de alquiler. No van a hacer oferta de propiedad de protección oficial de alquiler porque no quieren gestionar ninguna comunidad de inquilinos. Mm, Ellos te dicen privadamente que no les pagan y que les destrozan la vivienda. No todos, pero sí no bastantes. Por lo tanto, s- hagan lo que hagan, digan lo que digan, no te los creas. Porque a simple vista parece que tiene un interés bestial en hacer viviendas de protección oficial, especialmente de alquiler. Y el año pasado, por ejemplo, para un país que tiene 26.600.000 viviendas, hicieron 4.500 de alquiler.
Ya me dirás. Wow. Y para que veas de lo que dicen a lo que hacen, Pedro Sánchez, antes de las elecciones autonómicas y municipales de, si la memoria no me falla, mayo del 2023, de mayo de 2023, ¿sí? Prometió hipotecas por el 100% del precio de la vivienda a través de préstamos ICO. Según un periodista muy conocido, se ha dado un número de hipotecas equivalente a una. Ah, Recientemente este periodista le he preguntado, dice, oye, dame cifras nuevas. Dice, no me las quieren dar porque dicen que no son representativas, es decir, siguen sin ah, dársela a nadie. madre mía. Oye, ya que estamos, ¿cómo ves a nuestro futuro en Valencia con todo el tema de la Dana y todo lo que tenemos ahora? Pues mira, el futuro en Valencia, indiscutiblemente, todo lo que es el sur del Valencia y todas las zonas inundables de Valencia, las propiedades han bajado muchísimo de precio. Y realmente que alguien coja y hoy en día acepte el precio que había antes de la Dana es una quimera. En segundo lugar, es que tenemos una incógnita sobre dónde van a vivir las personas que tienen la casa destrozada o que la tienen en peligro. Porque lo que hay que hacer es una solución. En Valencia, en 1957, hubo una gran inundación que mató a muchas personas y destrozó a la ciudad de Valencia. A partir de ahí se desvió el río Turia. Y la Mm, desviación del río Turia ha permitido que en esta ocasión Valencia no sea inundada. Entonces, hay dos soluciones. Por un lado, la ecologista. En las zonas inundables no se construye y por lo tanto todo el mundo que vive en una zona inundable le hemos de traspasar a otro lugar. Esto cuesta una pasta tremenda y tardas muchísimo tiempo en que esas personas vuelvan a recuperar la normalidad. Segunda, pues técnicamente coger y que en caso de que llueva mucho, el barranco más problemático que ha existido en Valencia, que es el Barranco del Pollo, en lugar de tirar para la parte sur de Valencia, que tire el agua para el nuevo cauce del río Turia y de esta manera proteger mucho más a esas zonas, Paiporta, Torrent y otras ciudades, Massanassa, que han salido muy perjudicadas. mm, mm. Pero ya te digo, claro, eso fíjate que también trae una repercusión sobre el resto de Valencia. Cuando el impacto emocional se acabe, va a hacer que la demanda en el norte de Valencia y en la propia ciudad aumente. Mm, Porque personas que tengan poder adquisitivo en estas localidades de la parte sur y también de la parte oeste, lo que te van a coger y te van a decir, yo no quiero que me vuelva a pasar. Entonces me voy a una zona protegida, que no se vuelva a inundar. Y lo que ha quedado muy claro es que es bastante improbable que las inundaciones muy graves sucedan en la ciudad de Valencia, pero toda la parte sur y una parte de la parte oeste está en este caso en incógnita. Y luego, mm. fíjate otra cosa, Rocío, que normalmente uno pretende vivir cerca del mar y en una zona llanita. Pues ahora no. Ahora Ahora todos queremos irnos a la montaña. los que elijan la zona sur, si hay algunos que la eligen, elegirán las ubicaciones más altas. Por ejemplo, en Torrent valdrá más lo que está alto de lo que está bajo. Y así sucesivamente en numerosas poblaciones. Hay una tendencia a cambios importantes en el mercado de Valencia. Y lo normal, imagínate, nos dejamos de aspectos sentimentales, que aquí lo son todo, pero es que el señor que hasta ahora te vendía en la ciudad de Valencia una vivienda por 300.000 euros, igual se la tiene que vender ya por 310.000, porque Mm, su vivienda ha subido, mm, porque el territorio en el que se quieren comprar viviendas en Valencia y sus alrededores ha disminuido. mm. Bueno, de todas maneras.
egoístamente hablando, quitando la parte tal, bueno, trabajo como inmobiliarios vamos a tener, ¿no? Pero y Eso está tanto. claro, y tanto. Por aquí me preguntan, ¿qué te parece la cruzada contra los pisos turísticos y las licencias turísticas? Una idiotez, pero bueno, los políticos cogen y dicen que ellos no son los culpables, que la culpa la tiene la vivienda turística. Oye, mira, en Barcelona, cuando llegó Ada Colau, había 10.400 viviendas de uso turístico. Cuando marchó, 8 años después, 9.800. Es decir, disminuye el número de viviendas turísticas y el precio aumenta en más de un 70%. Esto no tiene ningún sentido si fueran la culpable las viviendas turísticas. En segundo lugar, ¿cuántas viviendas turísticas hay en Guadalajara? Pues mira, me parece que del parque total hay el 0,04. En los últimos 10 años el precio ha subido el 77%. Wow, Del alquiler, ¿cuántas viviendas turísticas hay en Segovia? Creo que el 0,48, si la memoria me sale bien. Pues ha subido el 72%. Oye, en Barcelona, ¿cuál es el sitio que más viviendas turísticas hay? Ciudad Bella, 2,58%. Es decir, nada. ¿Y el que menos? El distrito más lejano al centro de la ciudad y el más humilde, 0,04 a Nou Barris. Entonces, excepto principalmente en el centro de Sevilla y algo en el centro de Málaga, pero sobre todo en el centro de Sevilla, la aglomeración de viviendas turísticas no es relevante. En el conjunto del país es el 1,33% del total de la oferta y el 1,9% de las viviendas habitadas por familias. Ya me dirás. Pero bueno, el objetivo que tienen básicamente es que han de encontrar algún culpable que no sean ellos. Y el culpable son los políticos porque no les ha dado la gana de hacer viviendas de protección oficial. Claro, yo cuando aquí en Cataluña, Salvador Illa dice que de aquí al 2030 va a hacer 50.000 viviendas, mi respuesta es, hay más posibilidades que un catalán llegue a Marte que Salvador Illa haga estas 50.000 viviendas. Porque eso no lo hemos visto en Cataluña ni en 20 años. madre mía. Oye, una pregunta. Entonces, aquí los agentes inmobiliarios, ¿en dónde tendríamos que enfocarnos el 2025? Solo en captar, nada más. Captar, captar, captar. Tú puedes coger y cualquiera que no tenga ni idea, le puedes decir que te enseñe el piso. Es que no hará ni falta de que estimule al comprador. Él solito ya estará estimulado. Pero Mm. esto, Rocío, es casi como lo que sucedió en los años dorados de la primera parte del siglo XXI, la primera década. Que las viviendas no se compraban, se despachaban. Y que tenías a veces gente esperándote a que te vuelvas de comer para comprar una vivienda en la oficina. Eso lo vamos a ver de forma muy notoria con la vivienda nueva, pero también con la vivienda usada. Y viviendas que están algo sobrevaloradas, un 10%, un 8%, un 12%, se van a vender igual. Mm. L- La demanda embalsada es tan grande y la prisa por salir del barro del alquiler tan impresionante que no te van a discutir el precio. Hombre, si lo tienes un 50% sobrevalorado, pues sí, pero si no, no. Por lo tanto, oye, felicidad a tope. Mm. Al propietario solo decirle, oiga, no se pase, no lo sobrevalore el 40%, va, entre el 10 y el 15 ya está bien, hombre. Y sí, 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 sí. Esta historia, no cojas viviendas sobrevaloradas. Sí, hombre, sí, cogerlas, cogerlas. es que Pero, además nunca lo pero, sabes. pero, sin exagerar, ¿eh? El 50 no, el 10, el 15, el 20, vale, vale. Sí, hombre, el 50 no está claro, ¿no? Pero a mí, Rocío, me está sorprendiendo lo que se está vendiendo en estos momentos y a los precios que se está vendiendo. Y no solo eso, sino en el tiempo que se está vendiendo. Yo Impresionante.
tengo varios mercados tutorizados, es decir, me llegan las ofertas y me pongo en favoritos aquellos que creo que están a precio de mercado y son viviendas que están bien. No duran una semana. No, es impresionante, nos pasa muchísimo últimamente. Sí, De sí. hecho, es una situación que estamos viviendo, yo creo que, no sé si en toda España, pero me imagino que sí. Hay poco producto, el producto que sale al mercado se vende enseguida. No, poco producto no hay. Hay mucho producto que dura poco. Exacto, esa es la frase. ¿Eh? Entonces, como hay mucho producto que dura poco, el stock es escaso. Ujú, Pero claro, esto, Rocío, es buenísimo. Imagínate, tú tienes una agencia inmobiliaria y tienes 10 personas. ujú. No le dediques ni una sola a vender las viviendas, todos a captar. Mm. Ahora, el problema que tienes es que hay muchos agentes inmobiliarios que no quieren captar de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Es que puedes coger, ¿qué te diré yo?, a dos estudiantes para enseñar las viviendas. Les pagas por cada mes al estudiante 1.000 euros, estará más contento con unas Pascuas y oye, y a captar, a captar, a captar y a captar. Vender es Claro, que se va a vender prácticamente solo. es importante, de hecho hacemos ahí un hincapié importante en la captación, en la llamada, en el seguimiento, en la influencia, etcétera, ¿no? Mira, un hecho muy significativo es The District, es una feria inmobiliaria que se hace en Barcelona, que no llega a ser ni la sombra de lo que fue el Barcelona Meeting Point, pero Ujú. por primera vez volvían en los stands, a regalarte jamón ibérico. Esto hacía mucho tiempo que no se veía. Es consecuencia de que sobre todo las promotoras van estupendamente. Sí, no, las promotoras es que, como dices tú, cualquier promoción que se pone ya la tienen vendida hasta el Sí, 2027 sí. inclusive. O sea, ahí quizás deberíamos enfocarnos también a buscar suelo o lo dejamos Claro, sí, sí, para... sí, sí. No, 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 no. Cuando las cosas van bien, el suelo sube mucho más que el precio de la vivienda. Mm, Tú, por ejemplo, si en los próximos 3 años el precio de la vivienda, imagínate que sube un 25, el suelo te habrá subido un 100%. mm. Entonces, un negocio que está muy bien en este momento y además agentes inmobiliarios que conocéis muy bien las zonas, es comprar suelo y esperar. Mm. El promotor coge y cuando le coge un ataque de euforia, te paga por el suelo lo que no está escrito. Luego, a veces, se coge las manos y en lugar de salir beneficio, le sale pérdida. Pero como tiene la euforia de que le ha salido bien una vez en ese sitio, le ha salido bien 2 veces, la tercera está dispuesto a pagar casi lo que sea. Y comprar suelo y revenderlo, bueno, es un negocio maravilloso. Tenemos que estar cerca donde están los propietarios, ¿no? Sí, Por sí, aquí me dice una gente, dice, esa venta tan rápida de viviendas no hará que los necesiten menos como agentes. sí, eso es verdad. Eso es Ujú, verdad que puede haber alguien que coja y quiera venderlo solo. Pero, claro, aquí yo te doy una contraoferta irresistible. Y le dices, ¿usted por cuánto quiere venderlo? Mire, yo quiero venderlo por 335. Muy bien, yo se lo doy. Yo le encontraré un comprador que le dé los 335 y no se preocupe, las visitas, todo lo haré yo. Vale. Entonces, tú no la pones a 335, tú le pones el mercado a 350 o a 355. Ya lo has captado, ujú, pero ya le darás esos 335. ¿Entiendes? Luego otra cosa, sobre todo para exclusivas, es una exclusiva corta, una exclusiva de 3 meses. ujú, Una exclusiva de 3 meses en el que tú coges y dices, no sé, démela a mí en exclusiva, que yo en 3 meses le vendo. Si la vivienda está en precio, 3 meses. Si la vivienda no está en precio, el 20, el 25% sobrevalorado, digo, hombre, deme 6, ¿vale? Pero la idea básicamente es, yo para usted trabajo gratis, que no es verdad, porque en este caso
cuando el comprador paga una parte, los 335 al vendedor y los 15.000 a la agencia inmobiliaria. Ya está. De hecho, hay muchas ocasiones, por ejemplo, lo que nos ha pasado en determinados productos es que si sacamos un buen producto en un buen precio al mercado, aceptamos, digamos, ofertas con sobre cerrado que el propietario las va a ver todas, con lo cual pone su mejor precio. Y muchas ocasiones hemos conseguido para el propietario hasta 30.000 euros o 40.000 euros por encima del precio de salida, ¿no? Obviamente esto tiene que estar todo muy reglado, muy Sí, documentado, sí. etcétera, ¿no? Esto, Rocío, Ujú, es un tema que yo creo que algunas inmobiliarias harán y que yo incluso lo recomiendo para que la inmobiliaria no tenga la impresión el que la ha contratado que ha hecho las cosas mal. Es poner precios desde, ¿vale? ujú, Entonces, tú pones un precio, vengamos 300.000 y se aceptan ofertas desde 300.000. Y entonces tienes gente interesada, cada uno con su oferta, y le dices, oye, mire, que aquí me han ofrecido 305.000. Usted, que me había ofrecido 300.000, sigue manteniendo los 300.000. Y a partir de aquí estás consiguiendo, pues, un sistema de pujas que indiscutiblemente para el que lo vende, y que vosotros representáis al que lo vende, le ujú. sale mucho mejor. Mejor, Mira, claro. yo te explico cómo se hace esto, ¿vale? Imagínate que se hace una subasta de lugares para montar máquinas de vending, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, lo que se hace es ir a ver a todos los posibles clientes e indicarles lo que pueden llegar a ganar. ujú, A partir de aquí, ya les estás indicando más o menos lo que tienen que pagar, el mínimo de lo que tienen que pagar. Y a partir de aquí, ellos te pueden coger y si les parece atractivo, si tú lo valoras en 1.000.000, te pueden valorarlo en 1,50, en 1,200, en 1,300, en un sistema que se hizo así, se hizo aquí. Se pensaba que se sacaría 1.000.000 y se sacó 1,5 millones por esto. Y esto históricamente se hacía con solares, ¿vale? Y ahora en algunas viviendas que sobre todo tengan más fácil salida, una manera de que no te cojas las manos como agente inmobiliario y no piense el propietario que la ha vendido demasiado barato, es coger y decir, aceptamos ofertas desde ujú. lo más limpio, en 15 días o en un mes, cogemos todas las ofertas y le damos al que más pagado. Si queremos hacer efectos de segunda ronda, decimos, en la primera fase, el precio que salió con 300.000, hay una persona que ha querido pagar 340.000. ¿Hay alguien que da más? Ay, es un poco complejo, pero sí, lo hemos hecho siempre y cuando esté de manera muy transparente. Yo creo que es positivo, sobre todo de cara a quien nos contrata, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, Aquí, indiscutiblemente, las agencias inmobiliarias lo que dais es el servicio al propietario ujú, y este propietario, pues bueno, lo que aspira es que consigáis el mejor precio para él. ujú, Y con esta historia, el precio desde, ¿eh? Pues indiscutiblemente es francamente bueno para los intereses del propietario. ¿Que esto habrá gente que os criticará? Sí, pero ya estáis acostumbrados. En esta vida, el que no está acostumbrado a que lo critiquen es que tiene un problema. el ego ya no existe, no pasa nada. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gonzalo? Que son siete y 5 media. minutitos. Sí. Vale. A todos los que están por aquí, alguien que pueda tener más alguna otra pregunta. Aquí por aquí alguien una decía, uy, es que nos podemos comer. Tony decía, dice, entre la subida de los precios de alquiler y la inflación, ¿tú crees que nos podamos convertir como en algunos países en Latinoamérica, como sobreprotección o eso? Hombre, en la subida de la existencia de inflación, oye, existió inflación en el 2022 y Ahora una ya parte no. del 2023. Ahora tenemos una inflación del 1,8.
Incluso es más baja que la que indica el Banco Central Europeo, como óptima, porque él quiere una inflación de alrededor del 2%. Entonces, y no hay perspectivas de subida de la inflación. Mira el Ujú. petróleo que en algunos días está por debajo de los $70 barril Brent con lo que está sucediendo en Oriente Medio, porque hay exceso de oferta de petróleo. Y el precio de los alimentos ya no sube como subía. Incluso el aceite de oliva, pronto lo vas a ver en supermercados, el aceite de oliva virgen extra entre 5 y 6 euros el litro, cosa que hace un año estaba al doble. Claro. Entonces, nada, aquí lo único que va a subir y bastante los precios va a Ujú. ser los de la vivienda. Eso. Muy bien. Y de cara a... dame un segundo, que tenía otra pregunta por aquí. Vale. Dice que siempre es un placer escucharte, te dicen. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, lo pusieron así, no dijeron si era Rocío o Gonzalo, pero entiendo que es a ti, ¿no? Es Seguro broma, que a los dos. es broma, es broma, que yo estoy hoy constipadeta. De cara a las agencias inmobiliarias, comentabas, y yo creo que es importante que nos comentes, es importante tener un modelo que te permita crecer. Tú decías que para las agencias también era un momento interesante, o sea, que va a ser un momento interesante de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, hay inmobiliarias que tienen en una zona buena de la ciudad. Pues yo me marcharía a una zona no tan buena. No quiero decir que abandone la buena, sino que me expanda, porque es un buen momento para expandirse. Porque es aquello que tienes todos los semáforos verdes encadenados. Por lo tanto, lo normal es que cojas una velocidad superior a la promedio y que te aproveches del ciclo. Por lo tanto, primero, es magnífico para los que no son expertos en mercado inmobiliario, la mayoría, coger Ujú. una franquicia. Es magnífico para el que tiene una tienda poner la segunda. Y sobre todo, la idea básicamente es siempre la misma. Intentar ser muy, muy persistente en la necesidad que la gente capte, capte, capte. Un agente vale lo que capta. Si no capta, lo siento, no vale. Más claro, ni el agua. Perdona, Gonzalo. Pues básicamente hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, Nada, por todo. a ti como siempre. A nombre de la escuela RIMAX, de RIMAX España, y el mío propio, muchísimas gracias por esta conferencia. Nos ha encantado, como siempre, nos has llenado de información muy valiosa y, como siempre, gracias. Yo encantadísimo de dar buenas perspectivas y de alguna manera, para solo tenéis una incertidumbre, lo que hará el gobierno. Y que os puedo asegurar que desgraciadamente no será nada bueno. Porque en lugar de solucionar el temas de vivienda, continúa aplicando el populismo de Sumar, y el populismo de Sumar es vamos a engañar a la gente para ver si nos vota a corto plazo. Un error, el problema de la vivienda no es muy Gracias. grande, se va a hacer mayor por esa política errática, pero todo lo que tiene que ver con coyuntura nacional, económica, internacional, financiera, con demanda de reserva, todo es difícilmente mejorable. Por lo tanto, magnífico año 2025, que Muchísimas gracias. ya digo, hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Adiós a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí. Saludos.